Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aló, Cristian. Cristian, se ve estoy yo en la plataforma, pero no se ve. Déjeme. Lo que pasa es que usted cuando ha creado la sesión, Sí. no ha puesto de que todos ingresen automáticamente, sino es que usted, doctor, tiene que ir aceptando uno por uno. Ay, caray. ¿Y entonces cómo hago? Quite la opción de compartir. Ahorita quítela. Compartir pantalla, retiro. Oh, sí, claro, quítela. Ya, correcto. Y ahí le debe salir como un cuadrito que dice admitir personas, admit, azul, creo que es blanco con azul. En el Zoom. Blanco con azul. Más o menos se podría decir en la misma pantalla del Zoom. No tiene que hacer clic en otra parte. A ver. O en la parte, a ver, usted está ahorita en el Zoom. No, Vaya a la pero parte de... ya, cierro entonces primero, cierro todo, ¿no? Zoom no lo cierre, solamente su pantalla deje de compartir. Porque yo estoy en la reunión, ahí me veo, ahí estoy yo, pero no, ustedes no logran ver. Claro, no logramos ver porque no hemos entrado todavía. No hemos entrado porque usted tiene que dar acceso a que ingresemos. Y ahí eso como Ya, por eso esto cierro esto, primero, cierro. ¿Qué va a cerrar? No veo qué cosa va a cerrar. Ah, ya, correcto.
Acá dice finalizar la reunión para todos, salir de la No, reunión. eso no. Ay, a ver, en la parte de abajo del Zoom, ¿sí o no que sale como un verde que dice compartir pantalla, ¿no, doctor? A ver, a ver. Está en la pestaña de Zoom, o sea, en el programa Zoom, donde me dice que se ve. Veo una parte donde dice compartir pantalla, ¿sí o no? Compartir pantalla. Pero no le haga clic a eso, no le haga clic, si no me refiero. Ahorita está, ahí veo uno donde dice compartir pantalla, creo que sale uno donde dice chat, creo que sale una parte donde dice grabar, creo, no estoy seguro. Acá dice grabar, compartir. ¿Qué más? ¿Qué más? 27 personas han accedido a la sala de espera, dice abajo. Ya, exacto, haga clic ahí. 27 personas han accedido a la sala de espera. Ya, invitar. Invitar. Ya, antes de que ponga admitir a todos. No, antes, invitar, digo, invitar. No. Dice 27 personas han a la sala de espera, ¿no? Sí. Ya, haga clic ahí. Habilitar la sala de espera. Ya, ahí le va a salir una serie de nombres. No sé si lo logra ver. Silenciar a los participantes, permitir que los participantes... Le va a salir una serie de nombres, no sé, puede salirle, no sé, Carlos... Sí, todos salen acá. Ya. Ajá. Ya, búsqueme a mí y déme entrar a mí nomás. A ver. ¿Dónde estás? Mi nombre se escribe CH. Sí, pues, estoy buscando. Ya, acá estás, Cristian Randall. Sí, déjenme a mí, admitir, póngame, o permitir, Ya, no sé cómo... admitir, ya lo puse. Ya. Ahí dice uniendo. Muy bien, ya, doctor, permítame, ¿me escucha? Sí. Ya, doctor, corta la llamada y hablamos por eso. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, doctor. Ya. Doctor, en la parte donde dice chat, para poder apoyarlo con eso, o participantes, haga clic en participantes. ¿Dónde es eso? ¿En chat? Participantes, ahí sale como personitas, creo. Sí, pues acá sale. Ya, solamente salgo yo, ¿sí o no? Y usted. Sí. Ya, haga clic en mi nombre. Clic, no sé si era izquierdo o derecho, y conviértame en coanfitrión para ayudarle, porque si no, a cada rato va a estar aceptando a la gente. No sé si es clic izquierdo o clic derecho. Es uno de dos. Lo logró hacer. Ve la parte donde dice hacer coanfitrión, creo que sale así. No, estoy buscando tu nombre primero. Allá ella, vaya donde dice participantes, donde salen personitas. Sí, pues acá están, pero tú no sé ya dónde sales, no sé. Allá, no, en la parte donde dice, a ver, en la parte de abajo Cristian, inferior. abajo estás, ya te Sí, vi, sí, sí, abajo sí, estás. sí. Ya. Cristian Randall Haga clic, Melgar. exacto, haga clic en mi nombre, haga clic en Ya. mi nombre, o sale creo que tres puntitos, no sé Tres cómo está ahí. puntitos salen, tres Ya, puntitos, sí. exacto, dele ahí y conviértame en coanfitrión. Ser anfitrión. Co-anfitrión. Hacer Dice chat, coanfitrión. solicitar inicio, anclaje, hacer anfitrión, dice. Convertir en coanfitrión, ya, correcto. Ya, listo, ¿Y exacto. quiere hacer a Cristian Randall Melgarejo coanfitrión? Sí, ya está. Ya listo, doctor. Yo le apoyo con los participantes y usted va compartiendo, no hay problema. ¿Ya puedes? Sí, ya están ingresando mis compañeros. Ya están ingresando. Sí, doctor.
¿Se ve la pantalla, Cristian? Aún no comparte, doctor. Ya, entonces... Ya. Ya, buenas tardes. ¿Ya se me ve o no? Hola. Doctor, sí se le ve, pero todavía no está compartiendo la pantalla. Ya, ok. Voy a compartir entonces. Ya, ¿ahora se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces tú me dirás, Cristian, ahorita son 58, 57 participantes. No sé qué tanto vamos a esperar. Ustedes me avisan, por favor. Sí, doctor. ¿Se le parece si esperamos 5 minutos, por favor? Ya. Cristian. Cristian.
Sí, doctor, ya está grabándose la clase, no hay problema. Ya se está grabando, ¿no? Sí, así es. Ya, correcto. Entonces, ahorita ¿cuántos hay? Hay 95. Ya. Doctor, creo que ya puede ir iniciando. Ya empiezo entonces. Ya. Muy bien, Cristian. Entonces, vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a tratar sobre los trastornos mentales relacionados a drogas, ¿no? A todo lo que son sustancias psicoactivas tipo nicotina, marihuana, cocaína. Yo trabajo en el Hospital Almenara, para los que me conocen, en el servicio de psiquiatría de adultos. Ahí tenemos un servicio también de adicciones. Hoy en día el tema de las adicciones es un problema en realidad de salud mental, ¿no? Un problema de salud pública y específicamente de salud mental. ¿Qué pasa? Que ya la prevalencia del consumo ahora se hace inclusive en jóvenes, en personas muy jóvenes, chicos de 13 años, 14 años, que ya empiezan a consumir drogas mayores, por decir así, cocaína. Entonces vamos a ver este tema que es interesante. Bueno, ¿cómo se consideran estos trastornos? Como ustedes saben, la clase que tuvieron seguramente con el doctor León les habló sobre alcoholismo. Bueno, todas estas enfermedades son consideradas enfermedades con un correlato biológico, bioquímico, inclusive factores hereditarios, entonces se considera una enfermedad médica, ¿no? Crónica, y la característica es la recaída, ¿no? Muchos de estos pacientes recaen en la historia del consumo. Las dimensiones, como les pongo ahí en la diapositiva, tienen las características de epidemia y pandemia, ¿no? Porque en realidad el consumo, por ejemplo, de sustancias tipo marihuana hay en diferentes partes del mundo y, como digo, en la población más joven, ¿no? ¿Por qué decimos consumo patológico? ¿A qué llamamos consumo patológico? Cuando ya pasa, pues, sobrepasa de un consumo habitual, un consumo, entre comillas, social, que muchas veces la gente habla, ¿no? Entonces, cuando ya el consumo se hace, digamos, constante y hay las características que ustedes ya más o menos conocen, que son la tolerancia, abstinencia, entonces en ese caso el sujeto ya está haciendo lo que se llama en la abstinencia, durante la abstinencia, un fenómeno, ¿no? O un componente esencial que se llama el craving, que hablan los norteamericanos, que es una sensación de querer consumir o una sensación de ansiedad, de angustia para consumir la droga, ¿no? Bueno, antes se le caracterizaba como conducta compulsiva a esta enfermedad y inclusive algunos teóricos manifestaban que estas enfermedades tenían que ver con trastornos obsesivo-compulsivos, que había una fenomenología compulsiva y todo era cuestión de manejo desde ese punto de vista, pero no. Se sabe que estas alteraciones de la conducta va desde una conducta compulsiva hasta una conducta impulsiva, ¿no? Que lleva pues justamente al consumo, ¿no? Modifican el estado psíquico de una persona. ¿A qué me refiero? Que muchas veces estas sustancias tipo tabaco u otras alteran pues el psiquismo de una persona. En el tabaco, como ustedes saben, algunas personas se notan como que estuvieran, digamos, la memoria aparentemente mejorase y relaja un tanto los músculos del esqueleto, etcétera, ¿no? Entonces notan algún beneficio las personas, ¿no? Después alteran el pensamiento, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Se sabe, el mismo alcohol altera el psiquismo de una persona, también el afecto, el estado afectivo, el estado anímico de una persona, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la esfera psíquica.
Otra característica que ustedes también deben tener en cuenta cuando ya hagan el internado y hagan sus guardias es esa pérdida del control para detenerse y abstenerse. Un sujeto que llega a la emergencia, que ha perdido el control para detenerse, abstenerse, y está con un síndrome de abstinencia, con deseo de consumir, etcétera, o está en un momento de agresividad, ¿no? De violencia, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? ¿Qué grupos de riesgo hay en esto? Se mencionan justamente, como les vengo diciendo, los adolescentes y jóvenes en conductas desviadas. ¿Qué quiere decir conductas desviadas? Chicos que desde muy tiernos comienzan a tener esas conductas de mataperradas o situaciones de hacer cosas indebidas, cosas que transgreden las normas, etcétera, ¿no? Entonces ya desde jóvenes pueden tener esas conductas desviadas. Inasistencia a la escuela o universidad también es otro grupo de riesgo. Otro son los solteros y personas que viven solas. De alguna manera las personas que viven solas menciona la literatura que son personas más proclives, más propensas al consumo, ¿no? De sustancias. Inmigrantes también y trabajadores de bares nocturnos. Ahora, esto es importante lo que les voy a mencionar con respecto a los trastornos psiquiátricos comórbidos. En algún punto de su vida, estas personas que, digamos, están en consumo de alcohol, por ejemplo, el 37% de los alcohólicos tienen problemas de otros de tipo, ¿qué te digo? Problemas depresivos, ¿no? O trastornos afectivos bipolares, ¿correcto? Y en cuanto a drogas que estamos viendo esta tarde, el 53% de las personas que abusan drogas tienen algún trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, en caso del mismo alcohol, ¿no? Que tiene, como les vuelvo a decir, trastornos afectivos bipolares, o en la marihuana con trastornos de ansiedad, etcétera. Ahora, en la clasificación de las sustancias psicoactivas en el DSM-5, el equivalente de esta clasificación DSM-5 es el CIE 11. Aún no tenemos el CIE 11, que ustedes como futuros doctores, médicos, saben de que van a manejar esa clasificación del CIE 11, pero sí hay la contrapartida del DSM-5 en psiquiatría. Es la clasificación americana. Y en esta clasificación americana incluyen dentro de los estimulantes, acá que lo ven en cuarto lugar, ¿no? El alcohol, cafeína, cannabis, en los estimulantes ahí se incluyen la cocaína y las anfetaminas, incluyendo a la metanfetamina, ¿correcto? Entonces ahí están todos la clasificación, incluyendo los alucinógenos, como son los hongos alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, ansiolíticos, tabaco y otras sustancias desconocidas. Bueno, para este tema de drogas es importante conocer este sistema o circuito de recompensa, ¿no? Este circuito de recompensa o de refuerzo placer es importante porque ustedes saben como estudiantes de medicina que todo lo que uno aprende, algunas conductas de supervivencia como es el alimentarnos, ¿no? El comer y el tener sexo, son conductas de alguna manera que van a perpetuar la especie, ¿no? O ayudan a la sobrevivencia, a la supervivencia. Sin embargo, cuando ya se desarrolla fenómenos adictivos, inclusive personas que comen más de la cuenta o que tienen sexo, digamos, lo que se llama el sexo adictivo, ya se hace problema. Entonces ahí está todo esto con relación al circuito de recompensa. Y este circuito de recompensa justamente es un área que justamente va a causar esa sensación de bienestar como consecuencia. ¿Qué cosa hace el sujeto? Repite la conducta, por ejemplo, consume tabaco, entonces de alguna manera este circuito de recompensa que tiene que ver con el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, es un circuito que de alguna manera va a causar pues el fenómeno adictivo a la nicotina, fenómeno adictivo a la marihuana, fenómeno adictivo a la cocaína, entre otros, ¿ya? Incluyendo a la anfetamina.
Acá están también, para que ustedes lo vean desde otro ángulo, ahí están todas las áreas de este sistema o circuito de recompensa, refuerzo o placer. Sin embargo, acá en la parte de abajo, ustedes leen sistema de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores están implicados? Fundamentalmente mencionan los estudios de que la dopamina es el neurotransmisor fundamental en los fenómenos adictivos, ¿no? Entonces tiene que ver con el sistema dopaminérgico. Sin embargo, también hay otros sistemas que se incluyen, que es la serotonina, noradrenalina, colinérgicos, GABAérgicos y opioides. Esta lámina es para que nosotros podamos distinguir, ¿no?, cómo son, digamos, a nivel intrínseco. Por ejemplo, la cocaína, cómo bloquea la recaptación de la dopamina. A nivel, acá se ve la neurona postsináptica y cómo va a bloquear a este nivel y va a permitir que haya mucha cocaína en el torrente sanguíneo, ¿no? Igualmente sucede con la anfetamina, pero la anfetamina es a nivel de justamente de los receptores presinápticos, ¿no? También se libera la dopamina, la anfetamina, y produce también esos fenómenos adictivos, ¿no? Como ustedes ya conocen, la anfetamina y la cocaína son estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Ahora tenemos acá la nicotina. La nicotina tiene otra característica, ¿no? Aumenta la liberación de dopamina también, al igual que los anteriores, mientras que la sustancia del humo de tabaco bloquea la acción del monoaminoxidasa, de esta enzima monoaminoxidasa, y de alguna manera también va a bloquear y va a favorecer pues, la liberación de dopamina. Tenemos acá, en esta lámina que les he puesto, cuando, eso es lo que al principio, ¿se acuerdan que les mencioné cómo un sujeto al principio se hace el consumo de manera experimental, social, etcétera, ¿no? Esta conducta muchas veces va a avanzar cuando el sujeto tiene factores biológicos, o sea, estamos hablando de factores predisponentes, biológicos, genéticos, hereditarios. Entonces ya eso que empieza como una sensación experimental, ¿no?, o social del consumo, va a pasar ya al consumo ya como una necesidad, como menciono acá, ¿no? Una necesidad de consumir, y justamente como les mencioné, en el craving es el componente esencial en el momento de la abstinencia o de la supresión de la droga. Entonces el sujeto necesita consumir nuevamente la sustancia para sentir pues placer, ¿no? Acá tenemos una más. Entonces, cuando ya hay pérdida del control para detenerse y abstenerse, ya viene el cuadro disfuncional, donde la característica es que esta persona ya no funciona bien en los diferentes aspectos de su vida, como puede ser el social, familiar, laboral, académico, etcétera, etcétera. Todo va menoscabando y al punto de ya causar serios problemas en su vida. El fenómeno adictivo es un trastorno crónico y recidivante de la conducta. Ya les dije que lo más característico es ese componente esencial que es el de la abstinencia, ¿no es cierto? El craving. Entonces hay lo que se llama una búsqueda y consumo compulsivo de la droga. Entonces, esa búsqueda, los americanos le han dado en el DSM-5 justamente esa característica, ¿no?, de angustia, ansiedad cada vez que le falta esa sustancia. Entonces el sujeto entra en un fenómeno de búsqueda y de consumo compulsivo de la sustancia para paliar digamos, eso que le causa pues ansiedad, ¿no?, que le causa incomodidad, que es el desasosiego de la falta de la sustancia.
Hay la pérdida del control para limitar el consumo a pesar de las consecuencias negativas del sujeto. Entonces, fíjense ustedes qué difícil es para la persona controlar este problema, ¿no? Pero necesariamente muchas veces tienen que estar en tratamiento. Y la aparición de un estado emocional negativo que se llama la disforia. ¿A qué llamo disforia yo? ¿A qué llamo? Cuando empieza en el sujeto una ansiedad, otras veces una irritabilidad y al final un cuadro depresivo. Entonces fíjense cómo cambia el aspecto emocional de lo que está ansioso la persona, ¿no? O con miedo, con una sensación de inquietud, pasa a una irritabilidad, se torna un tanto hostil y de ahí puede pasar a una situación ya de depresión, del estado de depresivo del ánimo. Entonces acá es para ver las etapas de la adicción y los circuitos, ¿no? Acá tienes el consumo excesivo, que es la intoxicación. Entonces acá vemos que todas las drogas adictivas conocidas activan regiones de recompensa e incrementan las señales dopaminérgicas en ese sistema o circuito de recompensa o refuerzo que les mencioné, ¿correcto? Estas provocan una señal de recompensa que desencadena aprendizaje o condicionamiento asociativo. Los estímulos ambientales, esto es bien importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con estímulos ambientales? El ambiente de consumo, lo que se llama la tentación, porque hay mucha, ¿cómo te digo? Gente que está, pues, que ha consumido con el sujeto. Entonces hay mucho estímulo externo y muchas tentaciones que hacen que la persona pues, vuelva a consumir, ¿no? Pueden provocar una rápida liberación de dopamina y motivan los comportamientos de búsqueda y uso de sustancias. Este es el craving, ¿no? Acá está la abstinencia y compromiso del afecto. Fíjense, esto también es importante. Se ha demostrado que el consumo de sustancias dispara los niveles de dopamina tanto en animales como en humanos, ¿no? Cuando no presenta adicción. Y en sujetos que ya presentan adicción, los niveles de dopamina muestran un menor incremento. Es como lo que sucede en consumidores de cocaína crónicos, ¿no? Ya hay una depauperización de la dopamina, ya no hay este circuito, ya se anula en los pacientes crónicos, por ejemplo, de consumo de cocaína, ¿correcto? Esto explica que en presencia de adicciones, las personas que no experimentan el mismo grado de euforia de una droga como lo hicieron cuando empezaron a usarla. Ahí está lo que acabo de decirles. Se genera la fase disfórica de la drogadicción. Entonces ya no causa, pues, digamos, gusto, agrado a la persona, sino más todo lo contrario, ¿no? Llegan inclusive a deprimirse. Acá tenemos la psicopatología, tenemos algunos conceptos. El deseo de consumir, ¿a qué se refiere? El deseo intenso y prolongado de consumir una determinada sustancia o ansia por la droga, que es el craving. Déficit de control de impulsos, que es una característica también. Entonces, fíjense cómo las adicciones frecuentemente se presentan en personas con impulsividad. Presentan impulsividad elevada los sujetos en estado de adicciones. Es como un círculo vicioso. Lo uno lleva a la impulsividad y la impulsividad de un sujeto que tiene proclividad con un temperamento impulsivo, pues va a ir más al consumo de sustancias, ¿no es cierto? Para controlar ese estado. Igualmente, la obsesión, idea fija, reiterada sobre el consumo acompañado de ansiedad, expectativa de que luego del consumo experimentará placer y la ansiedad disminuirá, ¿no? Después hay alteraciones cognitivas que ustedes saben que todas estas sustancias a la postre pues va a causar detrimento de la esfera cognitiva, llámese atención, concentración y memoria. Y alteración en la toma de decisiones. Fíjense, ¿esto qué cosa es? ¿Dónde está actuando? Es a nivel del lóbulo prefrontal. Entonces ya está actuando, fíjense, por ejemplo, caso de la marihuana produce o ocasiona, ¿no? El síndrome de desmotivación o síndrome amotivacional, ¿correcto? Muy bien, seguimos. No sé si tienen alguna pregunta. Cristian, ¿estás allí?
¿Se escucha? Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. ¿Sí? Sí se Ya. escucha. Perfecto, eso es lo que quiero saber. ¿Alguna pregunta? Ustedes me cortan y me preguntan, por favor. Este cuadrito también es interesante para que ustedes lo analicen. Factores de riesgo y factores protectores. En factores de riesgo, ¿qué factores son los que tienen que ver acá? Los factores ambientales e individuales. Entre los ambientales está la disponibilidad de drogas. Por ejemplo, un sujeto que está, digamos, vende licor o sí, pues vende licor, ahí se reúnen por lo general los grupos sociales, se toman ahí trago, ahí no falta drogas como la cocaína, etcétera. Entonces, todos estos ambientes son, como les dije hace un rato, estímulos negativos, o sea, causan pues realmente detrimento de una rehabilitación que quiere tener el sujeto, ¿no? Después la pobreza, también mencionan la literatura, ocupación igualmente, normas y actitudes culturales. Bueno, yéndonos, por ejemplo, a nuestras provincias, nuestra sierra, selva, ahí muchas veces se consume el tema cultural, ¿no? Por ejemplo, nuestra gente de la sierra chacha coca y toma alcohol, el alcohol inclusive de alto contenido de impurezas, que es el alcohol inclusive metílico, ¿no? Políticas cerradas en el tema, esto también tiene que ver con los gobiernos de turno, que hasta ahora no evalúan bien la salud mental. Y en individuales, estos son los ambientales, en individuales están los factores biológicos, entonces ustedes saben, desde ya les digo que para que uno esté adicto a una sustancia, tiene que haber factores predisponentes, que son los biológicos, los factores determinantes, que son la personalidad, los factores psicológicos, y los factores desencadenantes, que son todos los intervinientes al final, como que la gota rebalse el vaso, ¿no? Entonces, estos factores biológicos que les menciono, que son los factores predisponentes, están presentes muchas veces, tanto en el alcohol como en cocaína o en nicotina, etcétera. Maltratos durante la infancia, mencionan que hay esos factores. Trastornos de la personalidad. En trastornos de la personalidad quiero mencionarles que existiría, por ejemplo, proclividad en algunos casos. Por ejemplo, lo que sí de antemano quiero decirles que hoy en día se sabe que todo tipo de rasgos de personalidad son proclives o están proclives al consumo de sustancias. No hay un rasgo de personalidad que sea más propenso, ¿no? Pero sí, en algunos casos, como ustedes ya saben, por los estudios que están haciendo de psiquiatría, saben que, por ejemplo, los borderline, ¿no? O los límites de personalidad están más proclives porque tienden al consumo. Igualmente las personalidades o los rasgos de personalidad disociales. Y por ahí también entran los trastornos de personalidad ansiosos. Entre los ansiosos ya ustedes conocen, están los obsesivos compulsivos, están los fóbicos, están las personalidades evitativas, ¿no? Todos ellos. O también el rasgo de personalidad dependientes también están allí, ¿correcto? Después tenemos en individuales, problemas familiares, bajo rendimiento escolar o universitario, privación social, depresión y comportamiento suicida dentro de los factores individuales de riesgo, ¿correcto? Entonces ustedes dirán, una persona que tiene trastorno afectivo bipolar y que tiene trastorno afectivo bipolar 2 y consume licor, ¿no? Y consume marihuana o cocaína, está más propensa. Por ejemplo, llámese el caso hace poco de este artista que falleció, que salió en las redes y que se supo que se precipitó no sé de qué piso de su departamento, ¿no? Entonces esa persona era consumidora, dicen por ahí, no sé si era consumidora de sustancias psicoactivas, pero sí tenía un trastorno afectivo bipolar. Pero sí se sabe que el trastorno afectivo bipolar es más propenso al consumo de sustancias, ¿correcto? Ya, esos son los factores de riesgo. Los factores protectores están los ambientales. Fíjense ustedes todo lo contrario a lo de riesgo. Acá una buena situación económica, mencionan algunos, ¿no? Pero no necesariamente una buena situación económica, porque algunos casos, cuando hay buena situación económica, más bien
a veces propenden al consumo también. Entonces esto no es una buena indicador, un buen indicador. Controle la situación, también factores psicológicos. Apoyo social, correcto. Integración social, acontecimientos vitales positivos. Estamos hablando de una personalidad bien equilibrada, etcétera. Y en individuales, capacidad de afrontar los problemas, percepción del riesgo, un optimismo en la persona, conducta relacionada con la salud, capacidad de resistencia a la presión social, que es importante, ¿no? Cómo se resisten a la presión social, y comportamiento general hacia la salud. Entre los factores que inciden en la clínica del consumo de psicotrópicos, de estas drogas, está la farmacología. Hay que conocer el fármaco, cómo actúa en el organismo, llámese la nicotina, por ejemplo, o el tabaco, ¿no? Cómo actúa, de qué manera incide o afecta al organismo de una persona, y tenemos que conocer también el principio activo de este tabaco para ver, en el caso del tabaco es la nicotina, ¿no es cierto? Historia previa del uso del sujeto es importante, conocer si este sujeto ya había consumido antes sustancias, ¿no? Expectativas acerca del efecto. Muchas veces es toda una, por ejemplo, en razón a la marihuana, todavía hay sujetos, hay personas, ¿no? Inclusive jóvenes que perciben a la marihuana como inocua, como que no hace daño, más bien en algunos casos dicen ellos, no, favorece, más bien me ayuda, me tranquiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie ¿cómo podríamos decir?, de justificaciones para seguir el consumo, nada más. Condiciones ambientales del uso actual y pasado, eso es importante. Dentro de los criterios diagnósticos de una intoxicación, entonces ustedes como futuros médicos saben que hay que saber cuándo un sujeto está intoxicado por el alcohol, intoxicado por la marihuana, etc. Entonces es un síndrome reversible por ingestión, exposición de químico reciente, ¿no es cierto? Se va a dar cambio psicológico, lo que les dije al principio de la clase, en la diapositiva, donde se altera el psiquismo de una persona, y esos cambios ahí en el pensamiento, en la percepción, en el afecto, etcétera, etcétera, ¿correcto? Efecto clínico en el sistema nervioso central durante el consumo de sustancia, esto también hay que analizarlo. Y no se debe a una enfermedad médica, ni tampoco no se explica por otro trastorno mental. Acá en general les estoy hablando, en general, los criterios diagnósticos de abuso de sustancias, acá hay que tener en cuenta, fuera del criterio de los 12 meses, acá dice el consumo recurrente de sustancias que dan lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela, etc. Entonces el sujeto ya en abuso, fíjense ustedes cómo puede ya perder su funcionamiento habitual. Fíjense, con abuso, ¿ah? No estamos llegando a la dependencia todavía, pero ya sujetos que están abusando de las sustancias ya pueden estar irresponsables en sus funciones de la vida diaria, ¿correcto? Entonces eso es bien importante para caracterizar el abuso. Mientras que en la dependencia de un químico, se habla ya de un fenómeno de tolerancia y de un fenómeno de abstinencia. Y justamente en el fenómeno de abstinencia, que es ya cuadro de dependencia química, se habla en este criterio de abstinencia, se habla pues donde el sujeto tiende a sentir esa inquietud, ese deseo nuevamente de consumo, que es el craving, que es importante, que yo se lo menciono porque el DSM-5 ya lo caracteriza como un criterio, ¿ya? Muy bien, en el tratamiento en general de estas sustancias hay un primer momento, ¿no?, que se evalúa al sujeto, a la persona que está en consumo, se le hace la desintoxicación, el detox, que hablan los norteamericanos, durante 7 a 14 días se le desintoxica con dextrosa, con vitaminas del tipo complejo B, ¿no? Estamos hablando de piridoxina, tiamina, vitamina C, etcétera. Una serie de vitaminas, se le pasa sueros al sujeto, a la persona, se le desintoxica.
Entonces, este periodo es el cese del consumo de la sustancia controlando el síndrome agudo de abstinencia. Entonces, ya estamos frente al síndrome agudo de abstinencia. Entonces, es muy difícil, no vayan a pensar que es tan fácil la cosa, ¿no? El sujeto está intranquilo, tiene insomnio, no duerme porque está pues, con deseos y con sueños de consumo, ¿no es cierto? Entonces es todo un proceso el tratamiento. Fíjense, hay un primer momento, hay un segundo momento de la deshabituación, donde el sujeto ya aprende estrategias terapéuticas y enfrentar los estímulos adversos internos y externos que inducen a la recaída. Entonces ya esto mediante psicoterapia de grupo, psicoterapia de individual y psicoterapia familiar y de pareja. Entonces, ¿qué se hace en este momento? Se extingue la conducta patológica o con un control sistemático de las respuestas del organismo ante estímulos externos. Entonces, de todas maneras, esas tentaciones externas se tienen que controlar mediante psicoterapias de grupo, psicoterapia individual y psicoterapia de pareja, por lo general, ¿no? O de familia. Después hay un siguiente paso que es la reinserción, ¿no? Progresiva, todo esto. Ustedes entenderán que un sujeto así no puede tener dinero, ¿no? O sea, cuando ya tiene características de dependencia, el sujeto sabe que tiene una enfermedad y tiene que estar sin dinero, porque si nuevamente tiene dinero, pues está propenso nuevamente a recaer, ¿no? Y se le hace pues todo un seguimiento en esta etapa de reinserción y posteriormente viene la rehabilitación, que es todo un esquema de tratamiento también. Este es otro concepto que quiero que ustedes lo aprendan, es la patología dual, es cuando hay una patología psiquiátrica y adictiva. Por ejemplo, ya les mencioné hace un momento, puede ser un sujeto con trastorno afectivo bipolar y alcoholismo. Entonces, ¿qué pasa? Acá les pongo en la lámina justamente, interactúan durante el curso de evolución de cada una de ellas, ¿no? Presentan menor adherencia al tratamiento. Entonces, cuando hay esta patología tanto psiquiátrica y adictiva a una sustancia, ¿no? Cuando recae una de las dos patologías, recae también la otra. Por ejemplo, un sujeto trastorno afectivo bipolar que ha consumido alcohol o cocaína, entonces este sujeto va a hacer una depresión bipolar. De todas maneras es una depresión bipolar. Y si no se lo trata, y si no se trata tanto el problema de la adicción a las sustancias químicas y al trastorno afectivo bipolar, este sujeto puede fallecer suicidándose. Ese es el punto final de estas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces acá se requieren expertos en ambas patologías, tanto en la patología psiquiátrica per se y en la de adictiva, ¿no? La adicción será el foco primario de tratamiento. Acuérdense, cuando hay un problema dual, ¿no? La cuestión adictiva es el foco primario. Hay que tratar con mucho cuidado el tema del alcoholismo, porque si un trastorno afectivo bipolar no se ha controlado el alcoholismo, pues va a recaer, pues, ¿no es cierto?, en ambos problemas, ambas patologías. Importancia de la patología dual, tasas altas de comorbilidad, fíjense, altas de comorbilidad. Es muy frecuente. Por ejemplo, les menciono personas que fuman tabaco, por ejemplo, esas que les gusta fumar, ¿no? Además del alcohol, también tienen alteraciones, como les dije, problemas de ansiedad, ¿no? Pronóstico desfavorable, tendencia al abandono del tratamiento, ese es un problema real, ¿no es cierto? Componente familiar y social a considerar y mayores tasas de suicidio, como les dije. Muy bien, entonces empezamos con la nicotina. La nicotina es, como ustedes saben, componente del tabaco, ¿no? Y hablando del tabaquismo, es una adicción, ¿no?, que predomina en varones. En el Perú, en el año 2000, el 60%, en una encuesta que se hizo, el 60% eran varones y el 40% mujeres. En el año 2014, fíjense, la segunda droga legal de mayor frecuencia.
Quizá actualmente ha disminuido un tanto por las medidas que se ha tomado para que no se consuma delante del público en general, sino que hayan áreas donde pueda consumir los sujetos que consumen pues tabaco, ¿no? Las personas que están dependientes de la nicotina tienen 4 veces más probabilidades de tener dependencia al alcohol que la población general. Entonces, fíjense, lo uno lleva a lo otro. De alguna manera, este químico, ¿no? Las personas que consumen tabaco, muchas veces tienen ese deseo de consumir también bebidas alcohólicas. Entonces, hay esa relación, ¿no? 50% de los casos se da el síndrome de abstinencia. Fíjense qué alto es el síndrome de abstinencia en las personas que consumen tabaco y que son dependientes, adictos al tabaco, fíjense, a la nicotina. Entonces, el craving, este deseo o ansia de consumir nuevamente otro pucho o otro cigarrillo, es bien alto, es un deseo a veces irrefrenable, ¿ya? Consumo frecuente en pacientes psiquiátricos. ¿Cuál de ellos? En pacientes esquizofrénicos, en pacientes ansiosos, en pacientes afectivos bipolares también consumen, ¿ya? Y la relación bien establecida está entre tabaco y cáncer, como ustedes saben. Los componentes del tabaco ya no quiero redundar tanto, sino simplemente decirles que hay otros componentes que también son realmente dañinos para el organismo, ¿no? Además de la nicotina, que ustedes lo tienen ahí. Lo importante es conocer los riesgos del tabaco, ¿no? Como ustedes ya saben, hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Pueden causar leucemia mieloide, cáncer de laringe y boca, cáncer de esófago. Después puede causar afecciones cardiovasculares. Es un factor de riesgo vascular cerebral, como ustedes ya lo conocen. Ustedes que son estudiantes de medicina saben que el tabaquismo es un factor de riesgo vascular cerebral. Fíjense, disminuye el flujo sanguíneo en un 40 a 45%. Igualmente produce arritmias, taquicardias, infarto, muerte súbita en un 45% de personas. Y acá en un recuadro ponemos al cáncer de pulmón, que llega hasta un 70% en fumadores crónicos. También hay cáncer de una serie de, incluyendo vejiga, fíjense, cuello de útero, vejiga, estómago, riñón, etcétera. ¿Ya? Entonces, sí, realmente ustedes como futuros médicos saben de que es importante tener en cuenta esta adicción. En cuanto a la farmacología, el principio activo es la nicotina, se metaboliza en el hígado y el pulmón, se excreta por la orina, cruza la barrera placentaria y como actúa a nivel de este neurotransmisor, la acetilcolina, sabemos que puede mejorar la memoria y eso mismo lo dicen los consumidores, ¿no? Dicen ellos que están más lúcidos, más rápidos en sus respuestas, etcétera. Una serie de justificaciones para al final seguir el consumo, ¿no? Pero nosotros como médicos sabemos que como estimulan la acetilcolina, mejora la memoria, mejora la atención y el tiempo de reacción, inhibe el reflejo rotuliano. ¿Por qué? Porque relaja la musculatura esquelética, ¿correcto? Actúa en las neuronas hipotalámicas, estimula la liberación de la hormona antidiurética. Actúa como relajante muscular, aumenta la presión arterial, eso que ya ustedes saben, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la contracción del miocardio. En cuanto a la neurobiología de la nicotina, fíjense, la nicotina activa las vías dopaminérgicas mesolímbicas a través de los estímulos receptores colinérgicos nicotínicos. Ya lo hemos visto también en la anterior diapositiva. En el núcleo accumbens y en el área tegmental ventral existe gran densidad de receptores colinérgicos nicotínicos que al ser estimulados por la nicotina provocan liberación de dopamina. Entonces, una vez más, sabemos que este neurotransmisor es el que
justamente actúa en esa área que ustedes saben, en el sistema o circuito de recompensa, refuerzo o placer, que ya lo conocen ustedes, ¿no? Entonces, para esta adicción también habrían factores biológicos, sociales, familiares, enfermedades mentales comórbidas, ¿no? Podríamos ya nuevamente mencionar de depresión, personas ansiosas también, y la ceremonia del fumar, que es un ritual del fumador, ¿no? Que muchas veces lo hace con un café, con una grata conversación, con un traguito al lado, o sea, justificaciones miles para la persona que está dependiente a la nicotina y al tabaco y al alcohol. Características clínicas, nuevamente, para que ustedes se lo graben: mejora la atención, mejora el aprendizaje, mejora el tiempo de reacción, mejora la disposición para resolver problemas. Los consumidores manifiestan que les levanta el ánimo, fíjense, hasta que les levanta el ánimo, o sea, que actúa como un antidepresivo, fíjense. Porque actúa justamente, se acordarán de esa lámina donde actúa a nivel de la monoaminoxidasa, esa enzima. Entonces, de alguna manera, según lo que mencionan los estudios, es como un antidepresivo, ¿no? Manifiestan disminución de la ansiedad y la tensión, tensión psíquica, tensión muscular, ¿no? Que hay muchas veces con los cuadros estos de estrés. Entonces el sujeto fuma, ¿no? Y dice que le calma pues el estado de tensión, ¿no? Disminución del sentimiento depresivo, disminuye el sentimiento depresivo, relaja los músculos esqueléticos, y ya está. En tabaquismo, intoxicación. La intoxicación, fíjense, con tabaco es infrecuente e inespecífica. Ustedes habrán escuchado alguna vez a algún familiar o amigo que se ha intoxicado. Es raro, pues, ¿no? Pero cuando hay estos signos de intoxicación, ¿qué cosa señala el paciente o la persona? Dolor abdominal, un dolorcito, ¿no? Mareo, cefaleas, náuseas, palidez, palpitaciones, diaforesis y debilidad. Es lo único que se quejan los pacientes cuando tienen la sensación de intoxicación. Lo más importante es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se da con el consumo diario de tabaco durante varias semanas. La suspensión o reducción brusca del consumo con aparición en las 24 horas siguientes, 4 o más de los siguientes síntomas, fíjense ustedes. Deseo intenso de fumar, el craving, que hablan en los americanos en el DSM-5, el craving. Ánimo depresivo, ¿no? Insomnio, irritabilidad, bien característico, frustración, cólera, o sea, más que todo la irritabilidad, el humor disfórico que les hablé, ¿se acuerdan? Dificultad para concentrarse, ansiedad, inquietud, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del apetito, ¿ya? Entonces, 4 o más de los siguientes síntomas ya se está hablando de abstinencia, ¿no? Los síntomas anteriores causan serio malestar, deterioro en el funcionamiento de la persona. Importante descartar afección médica o trastorno mental que ya les mencioné, que muchas veces es comórbido, ¿ya? O dual, trastorno dual. En dependencia se desarrolla rápidamente, fíjense ustedes, muy rápido, es la adicción al tabaco. Es influenciado por factores sociales, factores genéticos también están presentes, o sea, muchas veces el padre fumaba, la abuela fumaba, etcétera, etcétera. Hay factores genéticos hereditarios, grados de heredabilidad mayor. Complicaciones orgánicas desarrollan problemas de salud, cáncer, ya les mencioné. Lo único acá, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no solamente es con el tabaco, también con la marihuana, EPOC, o algún otro problema pulmonar, ahora que vamos a ver más adelante. Enfermedad cardiovascular, que es importante, otro factor de riesgo, ya no solamente en el cerebro, sino en el corazón. Los strokes, que se presentan en el cerebro, diabetes mellitus, problemas oculares, disfunción eréctil, fíjense ustedes.
les van a consultar mañana más tarde, de repente algún familiar, algún amigo, le va a decir, oye, ¿por qué estoy con problemas de erección? ¿Fumas? Sí, fumo. También puede ser otra causa. ¿Se dan cuenta? Complicaciones durante el embarazo, enfermedad en dientes y encías. Trastornos psiquiátricos, ya les mencioné, trastornos afectivos, esquizofrenias, esquizoafectivos, trastornos de ansiedad, pacientes depresivos más propensos al consumo, trastorno por consumo de alcohol y otras sustancias, trastornos de la personalidad, pueden ser personalidades que están en ese clúster de los ansiosos, ¿no? Déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo se hace el tratamiento? Terapias farmacológicas. Se ha utilizado nicotina en parches y chicles, ¿no? Y hoy en día se indica el bupropión o bupropión más parche. El bupropión es un antidepresivo que actúa a nivel del sistema dopaminérgico y a nivel del sistema noradrenérgico. Entonces, este bupropión viene en presentaciones de 150 y 300 miligramos. Es un buen antidepresivo que ayuda. Mejor es 300 que 150 en estos casos de adicciones, más el parche de nicotina puede ser una buena opción para estos casos. La vareniclina, en algún momento estuvo en el hospital, en el Seguro Social en el Almenara, actualmente no lo tenemos, pero también se indica. Otro fármaco que también se indica en estos casos es el topiramato, que es un anticonvulsivante, viene en presentaciones de 50 miligramos, podemos indicarlo hasta 150, 200 miligramos, siempre teniendo en cuenta que el topiramato puede ocasionar problemas de memoria, ¿no? Es reversible, pero de todas maneras hay que advertirle a la persona para que no se asuste, que un momento dado puede fallar un poquito, ligeramente, el tema de la memoria. Y con el bupropión también hay que tener en cuenta en sujetos que tienen proclividad a las convulsiones, hay que tener en cuenta que este medicamento puede causar o puede ocasionar pues, convulsiones en algunos pacientes, ¿ya? Después hay antidepresivos duales que se pueden sumar al bupropión, se puede sumar al Wellbutrin, que es el bupropión, se le puede sumar por ejemplo, podríamos decir una desvenlafaxina, que es un dual, ¿no? Que viene en presentaciones de 50 a 100 miligramos, podríamos asociarle muy bien, va con este tratamiento de los cuadros de dependencia al tabaco. Terapias psicosociales a cargo de médicos y personal no médico. Se habla de la terapia conductual, entrenamiento en destrezas, prevención de recaídas, control de estímulos, terapias de comportamiento en grupos para promover el apoyo social. ¿Ya? Muy bien, ese es con respecto a la nicotina. ¿Tienen alguna pregunta? Hagan la pregunta mientras que yo tomo un poquito de agua. ¿Está claro, mis estimados? Sí, doctor, está claro. Ya, entonces nos vamos al cannabis o marihuana. ¿Ya? El cannabis es una droga ilegal más consumida mundialmente, droga de puerta de entrada. ¿Qué quiere decir puerta de entrada? Que justamente los consumidores de marihuana a temprana edad pueden pasar pues, a drogas mayores, como puede ser la metanfetamina, puede ser cocaína y drogas mayores como los derivados opiáceos también, ¿no? Se convertirán en adictos, de 10 consumidores, 1. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Y también hay los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Si empiezan el consumo antes de los 18 años, se eleva este consumo de 1 en 6, ¿no? Entonces, es importante a tener en cuenta. Los consumidores son cada vez más jóvenes.
En cuanto a la neurobiología, se inhala al fumar, de moda, mediante vaporización, el vapeo, ¿no? Hoy en día, pero ¿qué pasa? Que el vapeo está causando problemas pulmonares. Entonces es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta ustedes como futuros profesionales. Tienen que darse cuenta que no necesariamente un sujeto ahora va a consumir marihuana y vas a olfatear la marihuana, sino que vapean y de esa manera también consumen. Pero este vapeo causa serios problemas en el aparato respiratorio, bajo, en el pulmón. El componente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol, que va a actuar a nivel de la corteza. Ya hemos visto dónde, en qué zonas del sistema o circuito de recompensa. También actúa a nivel del cerebelo, en el sistema límbico y en el hipocampo. El hipocampo, ustedes saben que es un área del cerebro que tiene que ver con la memoria. Entonces, a la postre, va a ocasionar problemas también cognitivos el consumo de la marihuana. La tolerancia en consumidores crónicos. Se hace tolerante y de ahí que requieren dosis mayores. Los cannabinoides, los receptores endógenos, el CB1 y el CB2 y los 5 ligandos endógenos. Efectos en 10 a 20 minutos al fumar. El efecto dura de 2 a 3 horas y el 10 al 15% de usuarios, adquieren el hábito compulsivo. Entonces, esto es importante, ¿no? Estamos hablando casi un 20% de los consumidores que van a ser de 10, 1 o 2 que ya se hacen ya dependientes de la marihuana, ¿no? Las propiedades de tetrahidrocannabinol se está estudiando, no digo que ya sea, ¿no? Pero se está estudiando en algunos tipos de cáncer, en SIDA, en dolor crónico, en epilepsia y en la esclerosis múltiple. Son estudios nada más, no, aún no está aprobado por la FDA, por si acaso. El sistema endocannabinoide endógeno, acá está justamente, se habla de las funciones cognitivas superiores, ¿no? El control del movimiento, el aprendizaje y memoria, pero va a afectar justamente todas estas áreas del cerebro, ¿no? Entonces, a la postre, va a causar problemas en el funcionamiento, podríamos decir, intelectual, cognitivo de la persona, ¿no? Y también a nivel del lóbulo prefrontal va a causar, como les dije, el síndrome amotivacional. Entonces es importante a tener en cuenta esta sustancia para, digamos, saber pues cómo afecta a la persona, ¿no? Las consecuencias a la salud del abuso de la marihuana. Agudas, deteriora la memoria a corto plazo. Ahí está. Deteriora la atención, el juicio y otras funciones cognitivas. Igualmente la coordinación y el equilibrio, que tiene que ver, ustedes saben, con el cerebelo, pues, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco. Estas son las agudas, ¿no? Consecuencias agudas. Ahora, persistentes. Duran más que la intoxicación, pero tal vez no sean permanentes. Deteriora la memoria y las habilidades para el aprendizaje. A largo plazo, efectos acumulativos y potencialmente permanentes del abuso crónico pueden llevar a la adicción. Aumenta el riesgo de tos crónica, bronquitis y enfisema. Aumenta el riesgo de cáncer de la cabeza, del cuello y de los pulmones, fíjense ustedes. Entonces, realmente antes no se conocía muy bien las características adictivas de esta sustancia, pero hoy en día se sabe que la marihuana produce un síndrome de abstinencia o supresión. Hoy en día sí está científicamente demostrado.
Acá algunos aspectos clínicos, tenemos acá conductuales, por ejemplo, síntomas conductuales. Se habla de un estado sedativo, hipnótico, ¿no? Donde la persona puede inclusive percibir o tener percepciones alteradas, ¿no? Con la música o visiones, ¿no? Después viene otro tema, es la risa contagiosa que hay, o puede en otros casos ocasionar ansiedad, euforia inclusive, incrementa la libido en las personas, ¿no? Incremento de las percepciones sensoriales, alteraciones del juicio, paranoia, cuando obviamente ya pasa a consumo mayor o consumo de sustancias muy potentes, digamos, ¿no? Que puede producir ya estados paranoides, ¿no? Y la depresión transitoria que ocasiona. Entre los síntomas físicos, fíjense ustedes que son bien característicos, está la inyección conjuntival, el incremento del apetito, ¿no? Esas ganas de comer que tienen, sequedad de boca, hipotensión ortostática y taquicardia. Eso es importante a tener en cuenta, ¿ya? Aspectos clínicos, seguimos, dificultad para pensar, sensación temporal enlentecida, eso es bien característico de estas personas que consumen, ¿no? O sea, se ponen, dice ellos, se ponen muy lentos, duros, lo mencionan algunos, ¿no? Y como algunos mencionan hasta la característica en inglés, mencionan stone, ¿no? Como si fueran piedras, se ponen como petrificados, ¿no? Pero también puede haber cuadros de ansiedad, de psicosis y depresivos, ¿no? Riesgo suicida está presente en algunos casos. Memoria anterógrada se afecta. La anterógrada, ustedes saben que es la memoria de trabajo, es la memoria que nos ayuda en los pasos 1, paso 2, paso 3, cuando hacemos aprendizaje, ¿no? Esa es la memoria anterógrada, es la que se afecta. Déficit de la atención y concentración. Y acá está el 7, síndrome amotivacional. Entonces el sujeto completamente pierde ya el deseo de realizar sus actividades, ya prácticamente como una depresión, como un cuadro depresivo prácticamente. Irritación en las vías respiratorias superiores. Yo diría, claro, en las vías superiores, claro, es pasajero. El problema es en las vías respiratorias inferiores en el pulmón. Produce bronquitis crónica y esa tos constante que hay y últimamente se está investigando en el pulmón afecciones pulmonares severas. Deterioro de las habilidades motoras. Un sujeto que está consumiendo marihuana no debe manejar vehículos motorizados. ¿Por qué? Porque sus reacciones son lentas, ¿no? No hay el reflejo se pierde. Alteración en las gónadas masculinas, capacidad inmunológica disminuida, riesgo de infarto de miocardio y problemas vasculares cerebrales, que también puede haber en comparación a la nicotina, que ya lo hemos señalado. Intoxicación de cannabis, criterios diagnósticos, fíjense ustedes. Es un consumo reciente de cannabis, por ejemplo, llega a la emergencia, ustedes tienen que estar muy atentos, ¿no? Un sujeto que llega a la emergencia ha consumido recientemente una sustancia psicoactiva del tipo cannabis, notan en él cambios psicológicos y conductuales, desadaptativos clínicamente significativos, que aparecen durante o poco tiempo después del consumo del cannabis. 2 o más de los siguientes síntomas que aparecen en 2 horas del consumo de cannabis. Fíjense, ¿cuál es? Un sujeto que llega a la emergencia, de pronto lo ven con una inyección conjuntival, tiene aumento del apetito, sequedad de boca, taquicardia. ¿Ya? A veces hay inquietud, hay paranoia, como les menciono en algunos casos, dependiendo de la personalidad premórbida del sujeto, ¿no es cierto?
Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Seguimos con intoxicación por cannabis, produce delirium, alteraciones de las funciones cognitivas, ¿no? De pronto se desorienta el sujeto, no sabe dónde está, se confunde, alteraciones de la percepción, conciencia se altera con dosis altas, la conciencia, entonces es un cuadro de delirio, ¿correcto? ¿Me están siguiendo? Entonces ese cuadro de delirio puede haber alteraciones de conciencia, para nuevamente remarcarles, alteraciones de la percepción y alteraciones de las funciones cognitivas. Sin embargo, puede instaurarse un cuadro de psicosis, no necesariamente un delirio, sino una psicosis, tal cual, con despersonalización, desrealización, ¿no? El sujeto de pronto siente que ya no es la misma persona, ni nota extraño su entorno, y delirios de tipo paranoide. Ansiedad es el otro cuadro clínico, ¿no? Por intoxicación, consumo moderado y consumidores inexpertos, entre comillas, eso de inexpertos. Signos. Acá está lo que les mencioné hace un ratito. Lesión pulmonar asociada al vapeo. Ahí está. Eso es lo que ustedes van a investigar a futuro y se van a acordar de su clase. Hay lesión pulmonar que justamente está en evidencia actualmente. Después tenemos pérdida de la coordinación motora, enrojecimiento oftálmico, hipotensión postural, sequedad bucal, taquicardia y hambre. El síndrome de abstinencia. Entonces ustedes saben que el síndrome de abstinencia se presenta el craving. El craving, ya grábense, es el componente esencial de la abstinencia. ¿Ya? ¿Qué síntomas comunes hay durante la abstinencia? Irritabilidad, muy característico. Pérdida del apetito y del peso también. Inquietud y nerviosismo, insomnio, ánimo deprimido, hiporexia, náuseas, mialgias. Esos son los síntomas comunes en un estado de supresión de la droga, ¿correcto? Menos frecuentes, escalofríos, humor deprimido, dolor abdominal, temblor, sudoración. Dependencia al cannabis. Al menos, según el DSM-5, al menos 2 de los siguientes ocurriendo dentro del periodo de 12 meses. Consumo en grandes cantidades durante un periodo más o menos de lo previsto. Hay un deseo persistente o esfuerzo fallido para reducir o controlar el consumo de marihuana. Se dedica una gran cantidad de tiempo a las actividades para obtener cannabis, usar cannabis o recuperarse de sus efectos. 4, fuerte deseo o ganas de usarla, el craving. 5, incumplimiento de obligaciones en el trabajo, escuela, universidad u hogar. Consumo 6, persistente o a pesar de problemas interpersonales recurrentes causados y exacerbados por los efectos de la sustancia. 7, se abandonan las actividades laborales debido al consumo. La siguiente, uso recurrente de cannabis en situaciones de riesgo, o sea, ya no miden las consecuencias, fíjense. Y el consumo de cannabis continúa a pesar de tener conocimiento de tener un problema físico, psicológico, persistente, que probablemente haya sido usado o exacerbado por el cannabis. En cuanto a cognición y conducta social en consumidores de cannabis, se altera el pensamiento, la atención, la memoria y el aprendizaje. Problemas para registrar, procesar, utilizar información. Estudios longitudinales en jóvenes por debajo de la edad universitaria han revelado menor rendimiento que los no usuarios. O sea, estamos hablando de rendimiento intelectual. Mayor aceptación de comportamientos anormales, mayor comportamiento desviado, delincuencial y agresivo, mayor rebeldía, relaciones más difíciles con sus padres, asociación más frecuente con amigos delincuentes y consumidores de drogas. Ahí puede haber ya hasta venta, ¿no? Hasta venta de la droga. Entonces ya se hacen no solamente consumidores, sino
también ya entran en el tema de la venta de la droga, ¿no? Marihuana y embarazo, también hay una relación. Los bebés de madres consumidoras tienden a ser más pequeños que los de las embarazadas que no consumieron. La madre lactante que usaba o usa marihuana pasa parte del tetrahidrocannabinol a su bebé a través de la leche materna. El uso de esta droga por parte de la madre durante el primer mes de lactancia puede impedir el desarrollo motor del bebé. Niños con dificultades en la atención, la memoria, aptitudes para la resolución de problemas y problemas conductuales. Fíjense, todo ello puede ocasionar el consumo. Hay relación entre depresión, marihuana, depresión y esquizofrenia. En un simposio sobre cannabinoides en el 2001, con el auspicio del Instituto Nacional del Abuso de Drogas en Estados Unidos, se evaluaron estudios sobre la química y consecuencias biológicas del consumo de tetrahidrocannabinol y sus consecuencias. Lo cierto es que en un sujeto que tiene predisposición a hacer la esquizofrenia, la marihuana va a ser un gatillo, un fenómeno de gatillo, ¿no? Va a provocar la enfermedad, va a provocar la esquizofrenia. Pero lo que se ve en los consumidores crónicos son cuadros psicóticos, podríamos decir, psicóticos que remedan una esquizofrenia que propiamente no lo son. Remedan cuadros esquizofrénicos, ¿no? Con paranoia, con todo eso, pero no necesariamente una esquizofrenia. Lo que sí pueden haber casos de depresión severa, cuadros psicóticos esquizofreniformes. Eso es lo que quería mencionarles. El tratamiento, casos de intoxicación con ansiedad y agitación psicomotriz, hay que tratarlo como una crisis de ansiedad. ¿Qué se hace en esos casos? Inyecciones, ¿no? Se tiene que inyectar un antipsicótico del tipo haloperidol. Si ustedes están en provincia, agarran haloperidol de 5 miligramos en ampolla, le aplican parenteral intramuscular en horario, y con eso van a controlar el cuadro de ansiedad, esa crisis de ansiedad. Luego le pueden dar antipsicóticos de segunda generación del tipo risperidona, quetiapina, en las dosis apropiadas que ya ustedes van a conocer más adelante, ¿no? Pero por ahora se los menciono, ¿no? El haloperidol parenteral, pasan de ahí a antipsicóticos de segunda generación. En antidepresivos también se indica, ¿no? Junto con los antipsicóticos pueden indicarlo, no hay ningún inconveniente. Pueden indicar el bupropión, así como en la nicotina se indica también en el consumo de marihuana, abuso de marihuana o dependencia, el bupropión. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los duales del tipo desvenlafaxina o mirtazapina. Estabilizadores del ánimo, en algunos casos sí, puede darse, inclusive litio, en algunos casos hemos prescrito, siempre dosando el litio para saber en cuánto está los niveles de litio, mil equivalentes, hay que conocer cuánto está, es de 0,5 a 1,2 máximo, ¿no? Cuando pasamos de un mili equivalente hay que tener en cuenta, ¿no? Después monitorizar la abstinencia, psicoterapia individual y de grupo, reconocer situaciones de riesgo e incorporar a la familia al tratamiento. Bueno, esto de la marihuana medicinal todavía está en estudio, no queremos adelantar nada, pero sin embargo se lo pongo ahí para que ustedes lo chequeen, ¿ya? Igualmente, ¿no? Todavía está en estudio, así que todo esto le dan una leída a ustedes, pero todavía no está aprobado por la FDA. Ahora nos vamos al final a la cocaína, ¿ya? Antes de entrar a la cocaína, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Sí. ¿Cómo
diferenciar? O sea, usted mencionó que la marihuana puede desencadenar una esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo diferenciar un paciente con esquizofrenia que consume marihuana con un paciente que ha consumido marihuana crónicamente y tiene síntomas esquizofreniformes? Ah, muy buena pregunta. Claro. Como te digo, un sujeto que ha desarrollado una esquizofrenia y consume marihuana, no es lo frecuente que consuma marihuana un paciente esquizofrénico, pero en Estados Unidos se menciona que sí hay pacientes esquizofrénicos que consumen. Pero, ¿qué te digo? El paciente con esquizofrenia va a tener predisposición. ¿Qué quiere decir? Que ya, digamos, los factores, hay factores ya durante el desarrollo del embrión, ya ese cerebro ya tiene como una predisposición a hacer la esquizofrenia a los 16 años, 18 años, que es lo frecuente. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración en la morfogénesis de las neuronas a nivel cerebral, ¿no? Entonces llega la edad que es la pubertad y el sujeto sí o sí hace la esquizofrenia. Lo que pasa que en ocasiones el consumo de sustancias son como gatillos, ¿no? Que al consumir, el sujeto que tenía ya predisposición a hacer una esquizofrenia, la hace. A diferencia de un consumidor crónico, ¿no? Un consumidor crónico de marihuana, por ejemplo, que puede hacer cuadros psicóticos cuasi esquizofrénicos, como tú mencionaste, esquizofreniformes, pero no necesariamente un trastorno esquizofrénico per se, sino que se le cataloga en la clínica psiquiátrica como trastornos esquizofreniformes, parecidos a la esquizofrenia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, señorita Luna. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces proseguimos con cocaína. La última sustancia que voy a ponerles esta tarde. La cocaína, como ustedes saben, la coca, esta hoja de coca, pues ha sido utilizada milenariamente en nuestro país, ¿no? Los incas, hasta ahora, inclusive en nuestra serranía, hacen algún ritual de las hojas de coca, etcétera, y chacha nuestra gente de allá en las labores agrícolas, chachan coca y bueno, sirve como un estimulante, ¿no? Hay niveles muy chiquitos de este estimulante, pero de todas maneras son consumidores crónicos que de alguna manera van a afectar su psiquismo y su estado, podríamos decir, intelectual, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque los enlentifica, pues, ¿no? A la persona que chacha coca, está lento, claro, tiene fuerza, pero de todas maneras lo enlentece, ¿no? Entonces, nosotros como médicos, ustedes como estudiantes de medicina saben de que la cocaína pues está también en los anestésicos, ¿no? Si no, no hubiéramos avanzado como ha avanzado la cirugía hoy en día, ¿no? Por ejemplo, con la silocaína, ¿no? O la silocaína jalea en casos de procedimientos, ¿no? En diferentes procedimientos que se hacen en gastroenterología, en urología, etcétera, etcétera. Entonces se utiliza esta cocaína en diferentes casos, ¿no? Bueno, lo cierto es que es un alcaloide, como les pongo acá, procedente de la hoja de eritrocilón coca de los antiplanicies de los Andes que confluyen Bolivia, Colombia y Perú. Los indígenas andinos han consumido las hojas de coca, de planta de cocas, desde al menos el siglo VI, según refleja estudios arqueológicos. Los incas consideraban la planta de coca como un símbolo de divinidad y de culto. En la época de máximo esplendor inca, su uso tenía carácter sagrado y su utilización restringida para ceremonias religiosas.
con el declive del Imperio Inca se produjo una generalización de su consumo, fíjense ustedes. Lo cierto que esta cocaína muchas veces ha sido el promotor de problemas al interior de nuestra nación, ¿no? Hasta ahora sigue siendo un poder oculto, ¿no? En la selva, en esas zonas donde hay plantaciones de coca, ¿no? Lo cierto que viene a ser un problema esta droga, ¿no? Y hasta ahora se trafica, pues ese es el gran problema de la cocaína. Bueno, hay que estudiarlo de todas maneras, ¿no? En cuanto a epidemiología, Estados Unidos y Europa se menciona que es la segunda droga ilegal de mayor consumo en jóvenes, en adultos jóvenes. Más frecuente en hombres que en mujeres y personas que viven solas o separadas. Edad de inicio, antes de los 20 años. Inclusive ahora, como les mencioné al principio de la clase, jóvenes que tengo desde los 13 años ya habían entrado ya al consumo de cocaína. Vía de consumo nasal y fumada, consumo episódico y crónico. El consumo de la pasta básica de cocaína creció en forma alarmante en los países andinos desde el año 80, desde 1980. Esta cocaína, derivado de hoja de coca, pasta básica, clorhidrato de cocaína y el crack, ¿no? Puede ser fumada, inhalada o inyectada. Inhibe transportador de dopamina 5-HT y noradrenalina, afectando su recaptación. Efectos agudos: produce euforia, confusión, psicosis, aumento de la presión arterial y pulso. Efectos crónicos: puede producir paranoia, psicosis, anorexia y depresión. Las hojas de coca y derivados. La cocaína puede consumirse de forma de hoja de coca, masticada junto a sustancias alcalinizantes. Es la forma tradicional en los países andinos. Su riqueza, fíjense, es muy pobre, ¿no? Es del 1%, ¿no? Mientras que la pasta de coca, que es la PVC, se fuma, ¿no? A veces la fuman los consumidores junto con marihuana, que son los mixtos, otras veces lo fuman con tabaco, que es lo que suelen fumar. La riqueza es de un 40 a 85%, fíjense, con la pasta de coca. Y con el clorhidrato de cocaína, que es supuestamente más fino, o más puro, perdón, es la vía intranasal o intravenosa, es termolábil y su riqueza va del 12 al 75%, ¿no? La cocaína base en forma de base libre o crack, ambas pueden administrarse por inhalación, calentamiento con mecheros, y la segunda fumada, mezclada con tabaco u otras sustancias, y su riqueza va del 30 hasta un 80%. Bueno, en cuanto a la neurobiología, como ya lo vimos al principio, la acción de la cocaína facilita la liberación de dopamina, básicamente, ¿no? También de serotonina y también de noradrenalina. Bloquea la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina. Receptores de cocaína: comparte proteína G con transportador de dopamina. El reforzamiento positivo de vía mesolímbica neocortical. Ahí intervienen los receptores D1, D2, D3, los serotoninérgicos, 5-HT, los glutamatérgicos, NMDA, y noradrenérgicos y opioides. En cuanto a la neurobiología, la ingestión aguda se comporta como una amina simpático-mimética, ¿no? Igualito que una amina, ¿no? Simpático-mimética. Inhibe la recaptación de dopamina en regiones del cerebro, como ya hemos visto en esas áreas en el sistema de refuerzo de placer. Aumenta la disponibilidad de dopamina en la hendidura sináptica por la inhibición de la recaptación de noradrenalina y dopamina en las vías de gratificación. El consumo crónico produce una depleción de dopamina, esto también ya lo habíamos dicho,
en los consumidores crónicos, hay una depauperización o depresión de la dopamina. Y más bien hay una hipersensibilidad compensatoria de los receptores dopaminérgicos posinápticos, lo cual se traduce clínicamente en un deseo intenso de consumo y en los fenómenos de tolerancia. Esta depresión o depauperización de la droga tiene efectos inmunológicos y neuroendocrinos. La conducta alterada con excitabilidad y estado de vigilancia parecen estar mediados por el sistema noradrenérgico. Entonces, esto es bien interesante. Ese estado de vigilancia que hay cuando se consume cocaína, hay un momento en que el sujeto se pone muy paranoide, ¿no? Entonces, mencionan los estudios que tendría que ver con el sistema noradrenérgico. Mecanismo de acción. Efectos dopaminérgicos en la creación del refuerzo. El exceso de noradrenalina que se produce por acción de la cocaína es el responsable de los efectos farmacológicos y de las complicaciones agudas de la cocaína. Llámese cuál. Por ejemplo, taquicardia, hipertensión arterial. Entonces eso se debe directamente a un incremento de la actividad noradrenérgica, ¿correcto? Después hay un bloqueo de la recaptación de serotonina y el consumo crónico produce una disminución de la biodisponibilidad. ¿Y a qué lleva eso? A una depresión. O sea, justamente el sistema serotoninérgico, ¿no?, alterado va a producir en los sujetos crónicos que consumen la cocaína por muchos años cuadros depresivos severos con muchas veces intencionalidad suicida, ¿ya? La farmacología se absorbe por todas las vías de administración, 57% cuando es vía oral, 70% cuando es fumada. Aspirada y endovenosa llega al cerebro en 30 segundos, mientras que fumada llega al cerebro en solo 5 segundos. El tiempo de vida medio de la cocaína es de 1 a 1.5 horas. Metabolizada en el hígado por colinesterasas plasmáticas, se convierte en metabolitos activos que son la benzoileconina y el éster metílico de egonina, así como metabolitos inactivos que son eliminados por la orina. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen el detox, o mejor dicho, el examen para encontrar metabolitos activos de sustancias psicoactivos en orina, pueden encontrar la cocaína todavía 3 días después, este metabolito activo que es la benzoileconina. Esta benzoileconina la pueden encontrar en un sujeto que ha consumido cocaína 3 días después de este episodio de consumo, ¿correcto? Por ejemplo, un sábado que consumió un paciente, ustedes tienen tiempo todavía de pedírselo hasta el día martes, ¿no es cierto? Y pueden encontrar todavía en metabolitos en orina, pueden encontrar esta benzoileconina, ¿ya? Coca-etileno es muy, muy grave, ¿no? El caso es grave cuando la coca con el alcohol se consumen en sujetos que están consumiendo alcohol y que de alguna manera están ya en estados de, como se dice, bajones, que dicen ellos, ¿no? Estoy ya bajoneado, he tomado tanto alcohol que me siento, ¿no?, bajo, entonces agarran y consumen cocaína, y ahí se produce el coca-etileno. Se produce en el organismo cuando el alcohol es ingerido antes que la cocaína. Es particularmente tóxico para el hígado, tiene una vida media de 3 a 5 horas, y se asocia con un aumento entre 18 a 25 veces de riesgo de mortalidad inmediata que si se consume cocaína sola. Entonces, esto hay que muchas veces advertirlo en sujetos que consumen alcohol y posteriormente cocaína para levantarse, entre comillas, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. Efectos clínicos, fíjense ustedes, energía incrementada, y ese es justamente el diagnóstico diferencial con un estado o un episodio maníaco, ¿no?, del trastorno afectivo bipolar. Ustedes cuando hagan sus guardias mañana más tarde y se acuerden de las clases de psiquiatría,
van a decir, caramba, ¿esto es un cuadro maníaco o este sujeto consumió cocaína? ¿No? Entonces ustedes le hacen un estudio de metabolitos en orina y encuentran cocaína, pues eso va a explicar por qué está la energía incrementada, ¿correcto? Euforia intensa, disminución del apetito, menos necesidad de dormir, justamente como el episodio maníaco. El maníaco, cuando está tal cual, tiene poca necesidad de dormir, pocas horas de sueño, ya se siente con una energía incrementada, con ganas de hacer cualquier cosa, ¿no? Aumento de rendimiento intelectual y físico, hiperactividad motora, verbal e ideatoria, disminución de la fatigabilidad, aumento del deseo sexual, sensación de mejor desempeño sexual igualmente, fíjense ustedes. Dosis altas puede producir ilusiones y o alucinaciones auditivas, táctiles y visuales, estereotipias, o sea, movimientos anormales, bruxismo y convulsiones, fíjense. Efectos psicológicos conductuales, la euforia, la disforia, que también les mencioné, ¿no? Puede alterar el humor del sujeto, puede causar de ansiedad, va a pasar a irritabilidad y depresión. Energía incrementada en alerta. Grandiosidad o idea de grandiosidad, aumento de la autoestima, incremento de la ansiedad, hipervigilancia, paranoia, sensación de agudeza mental, sensaciones sexuales, auditivas, táctiles y visuales incrementadas. Incremento de la actividad motora. Conductas estereotipadas, anorexia, disminución de la necesidad de sueño, retrasa la sensación de fatiga. El síndrome de abstinencia, de acuerdo al DSM-5, fíjense ustedes, interrupción o disminución del consumo prolongado, estado de ánimo disfórico, ya les expliqué qué cosa es un ánimo disfórico, y 2 o más de los siguientes cambios, 2 o más. Puede haber fatiga, sueños vívidos o desagradables, que está consumiendo, obviamente, insomnio o hipersomnia, aumento del apetito, retardo o agitación psicomotriz. Después 3, tenemos los síntomas del criterio anterior, causan un malestar significativo e interferencia en la actividad laboral, familiar o social, o sea, un cuadro disfuncional. Y 4, los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni a otro trastorno mental, que podría ser, ya les dije, un episodio maníaco, ¿no es cierto? Intoxicación aguda, fíjense ustedes como futuros profesionales de la salud, futuros doctores y doctoras, un sujeto que está en intoxicación aguda de cocaína puede tener una vasoconstricción periférica, taquicardia, arritmias, hipertensión arterial, cefalea, midriasis, bien característico la midriasis, temblor, sudoración, taquipnea, respiración irregular y dolor torácico, ¿correcto? Después podemos encontrar alteración directa en el centro hipotalámico de control térmico, incremento de la actividad física y temperatura, anorexia, náuseas, vómitos, diarreas y baja ponderal. Después tenemos algo más de intoxicación aguda a la cocaína, tenemos distonías, fíjense, pueden hacer cuadros de distonías o contracturas musculares, ¿no? Disquinesias, debilidad muscular, o puede ser contractura o debilidad, fíjense. Hemorragia cerebral. Bueno, lo de abajo ya se los dije, euforia, ya está, agitación, retardo psicomotor, confusión, convulsiones y coma. Casos graves, ¿qué cosa puede haber en casos graves? Confusión, ya el sujeto ya, la conciencia se altera, entra en un estado confusional. Disquinesias o alteraciones de los movimientos, ¿no? Alteraciones anormales de los movimientos, distonías, que son contracturas motoras, convulsiones y coma. Intoxicación crónica, fíjense ustedes, en los pacientes crónicos o consumidores crónicos de cocaína, embotamiento afectivo,
fatiga, sentimientos de tristeza, retraimiento social, retardo psicomotor, hipotensión y bradicardia, debilidad muscular. Eso es en los cuadros de intoxicación crónica, pacientes que han consumido por muchos años la cocaína. Consecuencias médicas del consumo de cocaína, fíjense ustedes, necrosis septal por aspiración. De hecho, tanto que han aspirado cocaína y sabe Dios las características de la cocaína, de la droga, ¿no? Produce necrosis septal, pues, ¿no? Después enfermedad vascular cerebral, convulsiones, movimientos involuntarios. Cuando hay consumidores vía endovenosa, endocarditis, septicemia, vasculitis, diseminación del VIH, enfisema, embolia pulmonar, granulomas. El crack y el PVC disminuyen la ventilación pulmonar. Insensibilidad oral y daños dentales, malnutrición, pérdida de peso, deshidratación. Consecuencias psiquiátricas del consumo de la cocaína. Trastornos del estado de ánimo, trastorno de juego patológico, trastorno de la personalidad antisocial, estamos hablando de la psicopática o disocial, ¿no? Algunos dicen antisocial, pero también se le dice disocial o psicopática, fíjate. ¿Qué pasa? Que la droga muchas veces lleva pues a la psicopatización, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la psicopatización de la droga. Trastornos psicóticos inducidos por estimulantes, también, ¿no? Consecuencias psiquiátricas del consumo. Y con ideas delirantes, ahí surgen las ideas delirantes. Trastorno psicótico inducido por estimulantes con alucinaciones y delirium por intoxicación por estimulantes. Tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento de la cocaína? Esta es la última lámina que les presento. ¿Cómo se hace? Con los agonistas dopaminérgicos, entre ellos la bromocriptina, que es la más utilizada. También indicamos antidepresivos del tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, entre ellos la fluoxetina es la elegida. También indicamos el bupropión, que ya les dije que actúa a nivel de la vía o de la dopamina o el sistema dopaminérgico y noradrenérgico, acuérdense, es el bupropión. Después tenemos los duales, puede ser venlafaxina, una buena opción, la venlafaxina, tricíclicos también. Y psicoestimulantes como el modafinilo o el armodafinilo, la metanfetamina y el metilfenidato. Este es muy delicado, estamos sacándole de una dependencia, lo podemos llevar a otra dependencia como con el metilfenidato. Hay que tener mucho cuidado. Lo menciona la literatura, pero hay que tener muy en cuenta que el metilfenidato también puede ocasionar dependencia química. Altas dosis de benzodiazepínicos en delirios y agitación, es importante. A veces se le pasa inclusive en frasco, se le pone una buena cantidad de benzodiazepinas, de diazepam, y se le pasa en vía endovenosa. Después antipsicóticos, aloperidol parenteral cuando hay cuadro de agitación. Y cuando ya pasa el cuadro de agitación, se le da antipsicótico de segunda generación. Anticonvulsivante se prescribe, puede ser la carbamazepina, gabapentina, la motrigina, topiramato y el ácido valproico. También se mencionan a estabilizadores del ánimo del tipo sales de litio, también en algunos casos va muy bien. Y en otros casos se menciona la naltrexona, que se indica también en alcoholismo, y el disulfiram. Pero en algunos casos va buenos resultados la naltrexona. Muy bien, hasta ahí sería la clase que yo quería traerles. No sé si Cristian, ¿estás ahí? Cristian. Bueno, eso es lo que quería traerles. No sé si tienen alguna pregunta mientras el delegado se pone en contacto conmigo.
Doctor, disculpe, el delegado está dando examen en estos momentos, por eso se tuvo que salir. Ah, ok, ok. Muy bien, Araceli. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Doctor, una consulta. Sí. Cuando se llega a utilizar la terapia, bueno, las sales de litio, ¿por cuánto tiempo se usa? Cuando son pacientes crónicos, hay que indicarlo por muchos años. Ese es un estabilizador del ánimo, porque como te dije, hay una depauperización de la dopamina y el sujeto puede hacer cuadros depresivos graves. Entonces, yo pienso que el estabilizador, que es la reina de los estabilizadores, el litio, va muy bien en estos casos. Se le suma un antidepresivo, puede ser un dual, como les dije, que puede ser la desvenlafaxina y el bupropión, ¿no? Para completar el tratamiento. Pero sí, por mucho tiempo hay que dar este tratamiento, no es a corto plazo. ¿Por qué? Porque la recaída es una característica del consumo de sustancias, del consumo patológico de sustancias psicoactivas. Gracias, No sé doctor. ya. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces yo lo que quería era dejar de grabar. No sé si ustedes me pueden indicar dónde está. Creo que acá arriba dice pausar grabación. Pausar grabación tengo que poner, ¿no? O detener. Detener grabación. Detener grabación, doctor. Ya, correcto. Ya está.